Destacó el trabajo de las fuerzas del orden y de la Fiscalía. Planteó que se otorguen, mediante reformas legales, al Servicio de Rentas Internas mayores poderes para recaudar los recursos que se adeudan, la renegociación de contratos de Petroecuador con empresas extranjeras, Señor la presidente contribución a la encargado, utilidad de asambleístas, entidades buenos días. financieras, Pueden la confirmar si revisión y es que renegociación de el contratos con audio operadoras telefónicas, es lo que se se me señaló. escucha. Sí, se le escucha, señora asambleísta. Se ha Muchas otorgado el gracias, uso señor de la presidente palabra. La encargado. siguiente Buenos días con intervención todos. corresponde al asambleísta Gabriel Eh, Bedón. Señor presidente y estimados colegas, estamos debatiendo la ley económica urgente que el presidente de la República envió a esta asamblea, proponiendo pasar el IVA del 12 al 15%. Es lo que hoy a nosotros nos convoca. Cuando llegó la ley hace pocos días, en realidad, ¿qué sabíamos? Sabíamos que teníamos una crisis de seguridad con índices extremadamente altos. Lo que no sabíamos es que la economía del país está en terapia intensiva con una crisis fiscal enorme. El gobierno recién empieza a sincerar, en buena hora, por fin, empieza a sincerar cuál es la brecha fiscal. Una situación fiscal insostenible que empieza cuando se infla de manera irresponsable el gasto público y que luego llega a super momento con la debacle económica que lo que nos dejó el nefasto expresidente Guillermo Lasso. La pregunta es, ¿cuándo el gobierno se enteró? Repito, y es la pregunta que creo que todos nos hacemos. ¿Cuándo el gobierno se enteró de esta brecha fiscal? Ojalá me hubiera gustado que el gobierno se hubiera enterado cuando fue la transición económica, pero creo que la respuesta es negativa, es no. Tal vez, no sé, les concedo el beneficio de la duda. Tampoco se enteraron la grave crisis cuando hace semanas aprobaron la ley famosa de eficiencia económica y generación de empleo. Recordarán que en diciembre una mayoría ustedes aprobaron y le catalogaron como un hito. El señor presidente de la República nos decía que con esta ley el país volvería a tener orden, que se iba a resolver problemas de ingresos y asimismo a tener estabilidad económica y tener los recursos para combatir la inseguridad y además de todo esto iba a crear miles de empleos para jóvenes. La ley de eficiencia económica y generación de empleo no es suficiente. No genera empleo, ya nos dimos cuenta. Mejor hay que cambiarle de nombre. En realidad fue la ley del perdón de impuestos a los más ricos y apoyo a los grupos empresariales más grandes económicos del país. Es por esto que la bancada de Construye se opuso a esta ley. Y nosotros no votamos a favor de esa ley, ustedes recordarán, porque en nada ayudaba a la crisis fiscal que ya conocíamos del gobierno. Les dijimos, hay que defender la dolarización, la cadena de pagos de los proveedores. No es momento de exoneraciones. Y quisieron exonerar. Pero bueno, ya es cuestión de ustedes. ¿Dónde está el plan para enfrentarle esta realidad? Eso es lo que todos nos preguntamos. Señor presidente de la República, ¿acaso el gobierno no supo lo siguiente? Si tenemos ingresos de 22.000 millones y tenemos gastos de 30.000 millones, nos faltaban 8.000 millones. Simple matemática. Es muy grave, es muy grave. Últimamente, en diciembre de cada año, los gobiernos cerraban con un déficit de 1.500 a 2.000 millones. Y era un problema porque estábamos alargando las cuentas por pagar. Lazo, el nefasto gobierno de Guillermo Lazo y su ministro de Economía dejaron el déficit al menos de 6.000 millones de dólares. Y resultaba que ellos lo llamaban como un manejo exitoso de la economía. Ahora, yo pienso que esto sí lo sabía el gobierno. Hay que ser justos. No es culpa del presidente Noboa lo que pasó. Y también de su equipo, ¿no? No, de pronto no es culpa de ellos, pero sí debieron haberse enterado de esto. Pero algo que sí tienen la culpa es de no haber sincerado con el país, de no decirnos la verdad cuando sumieron el gobierno. O cuando
hace un mes anterior, aprobaron esa ley, que todos aplaudieron. Me acuerdo que decían que era el pacto de la madurez, me acuerdo que decían. Ahí, cuando decían que esto iba a solucionar los problemas económicos del país, y festejaron de una forma rimbombante, no solucionó nada. Ojalá hagan una retrospectiva y se den cuenta que no solucionó nada. En todo caso, si el gobierno no lo dice, yo les voy a dar diciendo. La responsabilidad la tiene el peor ministro de Economía de la historia del Ecuador, que da charlas de manejo exitoso en la economía, cuando lo que debería es callar y dar charlas de cómo él puso en riesgo la dolarización. El gobierno de Lazo no solo arruinó la seguridad, también arruinó la economía del país. Y seamos sinceros, arruinó todo lo que él tocó. Nefasto gobierno. También existe otro responsable, el ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno de Guillermo Lazo, que en el paro de junio del 2022, cuando pedían 10 puntos las personas que estaban levantadas en el paro, él se dio 200 puntos. O sea, es la primera vez que veo que alguien que entra a negociar pierde por goleada cuando le pedían 10 puntos y él se dio 200 puntos. El ex ministro Francisco Jiménez fue el peor ministro de gobierno que ha tenido el Ecuador. Señor presidente, sabemos que ese mismo exfuncionario, y esto sí me preocupa en realidad, ese mismo exfuncionario que se dio a tantas cosas, hoy está todavía dándole consejos al Carlos de Led. Tenga cuidado, presidente, no se asesore mal. Y no se asesore mal de gente que hicieron mucho daño al país. Tenga cuidado, por favor, nos preocupa a todos. En buena hora, al fin, Lazo ya no está. Ahora usted, señor presidente Nova, es responsable de sincerar la situación económica del país. La situación fiscal es catastrófica y la tiene que enfrentar su gobierno con medidas coherentes, justas y, por favor, anteponga las intenciones electorales al beneficio del país. Deje de pensar en la reelección y, por favor, dedíquese a gobernar, que es lo que necesitamos ahora en el Ecuador. Nosotros, como bancada de Construye 25, criticamos las reformas de diciembre y dijimos la verdad. En ese día me acuerdo, y ustedes, colegas hablistas, recordarán, nuestra posición fue minoritaria. Nosotros no apoyamos, ustedes apoyaron, y nuestras ideas no fueron aceptadas. Así es la democracia. Pero nosotros no estamos preocupados como quién pierde y quién gana en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Pero a nosotros nos deja la conciencia tranquila. Porque esas remisiones de deudas, ustedes sabrán llevar en su conciencia lo que hicieron. Nosotros estamos tranquilos. Decir la verdad al Ecuador y no abusamos de los términos cuando le decimos al gobierno. Por favor, dejen de improvisar con el futuro del Ecuador. Y más importante que eso, la estabilización y la estabilidad de la dolarización en nuestra economía. Hay crisis fiscal, planteamos en su momento el traspasar la liquidez del sector público al sector privado mediante la aplicación de un anticipo del impuesto a la renta a través de las autorretenciones. Eso dijimos que destruirían más empleos. Tiene un minuto, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Esto está pasando, o si no, pregunten a la gente que tiene terror por la inseguridad y desazón por no conseguir empleo. Asimismo, denunciamos que la aprobación de una nueva amnistía tributaria para beneficiar a grupos empresariales morosos en sus obligaciones tributarias sentaba un nefasto precedente con el objetivo de conseguir ingresos extraordinarios por una sola vez, sin modificar en nada la debe situación financiera del sector público. De igual manera, denunciamos como contradictorio, en momentos graves de crisis fiscal, la devolución del IVA para los grandes grupos inmobiliarios del país. Hoy el gobierno quiere subir el IVA de 2 al 15% apenas 3 semanas después de esa primera ley económica urgente. Ahora el presidente de la República propone un nuevo proyecto de ley en el que establece subir el impuesto y el valor agregado al 15% y nos dijo, con el objeto de financiar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Días después fue corregido por su ministro
quien sostiene que los recursos adicionales no son solo para seguridad, sino que son para financiar el gasto del sector público. Se le terminó el tiempo, estimado Señor compañero. presidente, acabo en un minuto, tenga la bondad, gracias. La realidad es que Concedido. este Un riesgo los minuto. sueldos públicos en este fin de mes y que la aprobación de ley incluso pondrían en riesgo la dolarización. Es muy grave. Pero el 15% de IVA les daría aproximadamente 1.500 millones. Pero, ¿y el resto cómo vamos a financiar? ¿Cuál es el plan económico? O que nos van a cambiar cada mes una nueva ley, y esta es nuestra preocupación, y como asambleístas debemos saber. O sea, cada mes nos van a mandar un proyecto de ley urgente económica. Hay un plan económico en realidad. El presidente Noboa apoya a su ministro de Finanzas. En la reunión que mantuvimos el día de ayer, mantuvimos, y el ministro de Finanzas demostró solidez y transparencia. Él pidió ayuda, pidió mirar de manera estructural la economía, y nosotros con madurez y siendo la bancada más grande de oposición, queremos apoyar la dolarización. Esa es nuestra posición. Pues una de las causas de Construye 25, y coincidimos con el ministro que la grave situación de finanzas públicas amerita la toma de decisiones difíciles, pero el presidente tiene 2 semanas para mostrar que tiene un plan. No puede ser que acudamos al primer ciudadano, que le metamos la mano a las clases medias o a los sectores populares. Antes que optar por incremento de impuestos permanentes o temporales, resulta indispensable que el presidente le presente al país un programa económico urgente. Antes de nuestro sacrificio de la ciudadanía, el gobierno debe dar empleo. El Estado, el Ejecutivo, los GATS, la burocracia dorada, la primera debe sacrificarse. El Estado tiene que sacrificarse a través de racionalización de gasto público mediante la eliminación de gastos superfluos como los destinados a la publicidad estatal. Con mucha admiración, hoy en la mañana nos enteramos que sin concurso adjudicaron $2,5 millones para comunicación del Estado. Eso, por ejemplo, es una demostración que esos gastos superfluos deben ser eliminados. Al principio decía que la economía está en terapia intensiva. Construye, defiende la dolarización. Si hay que Gracias, sacrificar, señor asambleísta. Ha concluido su tiempo. construye, les dice, señor presidente, estoy a 30 segundos de acabar. Construye, les dice, gobierno, muestra el plan de focalización de los subsidios a los combustibles, la reducción y consideración de las empresas públicas, balances auditados. Compañeros asambleístas, nosotros tenemos que decir al gobierno que sincerice y que nos demuestre cómo son los gastos, y de ahí, a partir de eso, tenemos que armar un nuevo plan económico. Gracias, señor presidente. Estimados compañeras y compañeros,